Este, entonces, y el segundo es de síndrome nefrótico, que vamos a ver después inmediatamente, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca del tema de nefrotoxicidad por drogas. Este es un tema bastante interesante, pero sobre todo bastante necesario de conocer, puesto que ustedes, independientemente de la especialidad a la que se dediquen, o van a utilizar medicamentos. Y muchos de estos medicamentos tienen reacciones adversas medicamentosas que incluyen a la nefrotoxicidad. De hecho, muchas veces la nefrotoxicidad es una RAM que no es muy bienvenida por todos los médicos y que es más bien muy temida, ¿no? Es a veces hasta al punto de que los médicos a veces dejan de prescribir estos medicamentos o dejan de hacer procedimientos solamente por el temor a la nefrotoxicidad. Entonces, para eso es importante siempre tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo para ello. Cuando hablamos de nefrotoxicidad, primero tenemos que hablar un poco acerca de la función del riñón. Bueno, ya a estas alturas de empezada la semana ya deben haber entendido que nosotros los médicos evaluamos la función renal básicamente mediante una de las funciones del riñón, ¿no? Ustedes saben que las funciones del riñón son filtración, reabsorción, secreción y reabsorción, ¿no? Secreción, reabsorción y excreción. Pero nosotros los médicos medimos básicamente la función renal en todo mediante la filtración glomerular, en específico mediante la tasa de filtrado glomerular, mediante medidas indirectas como el aclaramiento de creatinina o los niveles de creatinina y ácido úrico en sangre, ¿no? Entonces, es por eso que muchas veces para evaluar la nefrotoxicidad por parte de los medicamentos va a ser, dime hija, ¿qué pasó? Ya. Entonces, perdón chicos, disculpen un ratito. Muy bien. Entonces, como les decía, la tasa de filtrado glomerular va a ser una de las evaluaciones que vamos a hacer sí o sí para evaluar la función renal y por lo tanto va a ser la forma en la que vamos a medir si el riñón se ha lesionado o no después del uso de un determinado fármaco o medicamento, ¿no? Entonces, básicamente existen muchas causas de nefrotoxicidad y son muy variables de acuerdo a cada tipo de medicamento, ¿no? Existen algunas condiciones que aumentan este riesgo, como son, por ejemplo, la mayor edad, la presencia de diabetes, enfermedades cardiovasculares, la polimedicación, la medicina alternativa. Son muchas de las características que aumentan el riesgo de la nefrotoxicidad por las drogas. De hecho, es muy frecuente que justamente sean los extremos de la vida, como son sobre todo en los ancianos, donde la nefrotoxicidad es más frecuente porque se conglomeran todos los factores de riesgo que lo aumentan, llámese diabetes, factores cardiovasculares, edad, y eso incluye también a la polifarmacia, ¿no? Porque la polifarmacia o la polimedicación hace que inclusive una persona pueda ingerir más de un medicamento potencialmente neurotóxico, lo que aumenta más el riesgo de la posibilidad de un daño renal por un medicamento. Entonces existen diferentes factores de riesgo para asociarse a una nefrotoxicidad mediada por drogas, dentro de los que cualen uno de los más importantes es la depresión absoluta o efectiva del volumen intravascular. Eso quiere decir depresión absoluta, por ejemplo, ante una diarrea, vómitos, situaciones o hipovolemia por sangrado, etcétera, donde efectivamente se ha perdido volemia por parte de alguna condición o patología o hipovolemias efectivas, como sucede en el síndrome nefrótico, como vamos a hablar más adelante, o en la cirrosis, que también hay hipovolemia efectiva. En la edad mayores de 60 años, la diabetes es un factor de riesgo muy importante, fíjense, para todas las nefrotoxicidades. El uso de muchos nefrotóxicos, la falla cardíaca, la sepsis y la misma insuficiencia renal, o mejor dicho, la enfermedad renal crónica, es decir, que una persona ya tenga o inclusive una injuria renal aguda que ya tenga una tasa de filtrado disminuida de menos de 60, ya aumenta mucho más el riesgo por parte de una nefrotoxicidad. Entonces, los mecanismos son variados,
son múltiples. De aquí, por ejemplo, acá hay un gran ejemplo de números de algunos medicamentos, cómo son la forma en la que realizan estos efectos adversos. Pero aquí en este gráfico podemos ver los diferentes mecanismos, ¿no? Los mecanismos de la nefrotoxicidad pueden ser variados mediados ya sea perdón, hemodinámicamente, es decir, alterando lo que es la tasa de filtrado glomerular mediante las resistencias de la arteriola aferente y eferente. Acá tenemos, por ejemplo, miren, los que median en la arteriola aferente están los inhibidores de la ECA, ¿no? Los bloqueadores del sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿no? O bloqueadores, los ARA2 en la eferente, perdón. Y en la aferente, por ejemplo, los inhibidores de la calcineurina, los AINES, ¿no? Los aminoglicosidos y los radiocontrastes median una alteración sobre la arteriola aferente y también de esa forma median una nefrotoxicidad, ¿no? Pero también nosotros tenemos drogas que median directamente una injuria glomerular. Fíjense, en la teoría nosotros habíamos hablado que los patrones de injuria asociadas a enfermedades glomerular primaria, llámese focal segmentaria, membranosa, ¿recuerdan? Habíamos dicho que era más que enfermedad, era un patrón de injuria, era una forma en la que se expresaba el riñón. Y hemos abordado mucho acerca de lo que era la primaria, o sea que cuando había más un mecanismo inmunológico de por medio que mediaba ese patrón de injuria. Pero hemos hablado también que habían fármacos que pueden producir ese patrón de injuria. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de focal segmentaria secundaria o hablábamos de membranosa secundaria? Entonces, todas ellas pueden mediar una injuria glomerular provocando un patrón de injuria desde membranosa, focal y segmentaria, membrana proliferativa, etcétera, que van a producir diferentes tipos de patrones que van a producir síndrome nefrótico. Por eso acá ustedes tienen que miren los mismos AINES que provocan este otro tipo de mecanismo de nefrotoxicidad, también puede asociarse a una enfermedad glomerular de fondo, a las sales de oro, ¿no? La penicilamina, el captopril, las sales de oro y la penicilamina, por ejemplo, se asocian mucho a la nefropatía membranosa, ¿no? El interferón alfa, el sirolimus, la heroína, la focal segmentaria, cocaína, focal segmentaria. Entonces, miren, fíjense, son otras formas de injuria que están mediadas directamente sobre el glomérulo, otras que actúan directamente en el túbulo, una toxicidad directa a lo que antes conocíamos como necrosis tubular aguda, ¿no? Tóxica. Y esta necrosis tubular aguda tóxica hablaba de la capacidad de un túbulo de poder retener un determinado metabolito o a un fármaco, el cual potenciaba un daño directo sobre la célula y finalmente provocaba el deterioro de la célula tubular, de varias células tubulares, y por lo tanto la caída de la tasa de filtrado glomerular. Aquí tenemos, por ejemplo, los aminoglicósidos, a la amphotericin B, a la ifosfamida, al cisplastino, carboplitina, el radiocontraste, etcétera. O la nefropatía por cristales, que es cuando nosotros tenemos algún metabolito, en este caso exógeno, en específico producido o no producido por el cuerpo, sino más bien ingerido, que ante la presencia de una supersaturación, es decir, ante la presencia de concentraciones muy altas, las cuales no se pueden diluir en orina, van a provocar la formación de cristales y esos cristales se van a obstruir el túbulo, pero también van a lesionar directamente la célula tubular, a lo cual se llama nefropatía por cristales. Y aquí tienen, por ejemplo, a los retrovirales, ¿no? A la ciclovir, al indanavir, ganciclovir, foscarnet, las sulfas, la ampicilina, las quinolonas, el quimiotrexato, el trimethoprim pueden llegar a provocar este tipo de lesiones. Pero también tenemos otro tipo, fíjense, otro tipo de lesión nefrotóxica, para que vean, estamos hablando de diferentes tipos, ¿no? Formas diferentes de lesionar el riñón, que es a través de la nefritis intersticial aguda como crónica, ¿no? La primera es una reacción de tipo hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Es una reacción de una pérdida de la tolerancia inmune hacia un determinado metabolito lo que es captado por la célula tubular y que el medicamento produce, o mejor dicho, el riñón produce directamente una reacción inmune contra el medicamento. Sí tenemos, por ejemplo, las penicilinas y era muy frecuente antes em, con ¿cómo se llama? Con la megalina, ¿no? Era muy frecuente antes
con la metilamina, etcétera, pero esos antibióticos ya no se utilizan mucho, pero sí han dejado su rastro a través de las penicilinas, cefalosporinas, vancomicina, ¿no? Es como una especie de reacción alérgica contra un medicamento. Usualmente son muy rápidas, aparecen en un contexto de una injuria renal aguda después del uso de un medicamento. Y también aparecen las nefritis crónicas, y estas nefritis crónicas son más silentes, ¿no? Muy poco sintomáticas, casi prácticamente asintomáticas, y más bien producen una elevación progresiva de la creatinina. Hola, ¿cómo estás? Entonces, ah, trabajar, hijita, trabajar. Ya está. Entonces, esa inflamación crónica puede ser producida por inhibidores de la calcineurina, el litio. Perdón, chicos. Disculpen, que tengo a mi enanita que me está siguiendo. Muy bien. Entonces, inhibidores de la calcineurina, ¿no? Al litio, ¿no? A la carmopustina, al ácido arostílico que está generado por ejemplo, por lo que son algunas hierbas chinas, ¿no? Producen una inflamación más crónica, muy poco sintomática y que más bien se ve porque el paciente va elevando creatinina progresivamente. O sea que si el paciente nunca se hace creatinina, nunca se entera, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es muy peligroso porque aparece mucho, inclusive con el uso de antiinflamatorios. Aquí no está, pero los antiinflamatorios también provocan esta nefritis crónica intersticial, ¿no? Muy bien, y aquí por ejemplo tiene un ejemplo de las características de algunos medicamentos, como medían uno por uno. Vamos a hablar un poquito de cada tipo de nefrotoxicidad para al final hablar un poquito de un ejemplo de cada uno de los medicamentos. ¿Les parece si hablamos primero por la parte hemodinámica? La nefrotoxicidad hemodinámica viene mediado porque ustedes saben que el glomérulo media la tasa de filtrado glomerular mediante el dominio de las resistencias de la arteriola aferente y eferente, ¿no? Esta de acá es la arteriola aferente, esta de acá es la arteriola eferente. Y ustedes saben que la vasoconstricción o la vasodilatación de estas arteriolas son las que cambian la tasa de filtrado glomerular. Entonces, cuando yo tengo un aumento de resistencia de la arteriola aferente, ¿no? Hago que la tasa de filtrado glomerular disminuya y cuando más bien aumento la tasa de la resistencia de la arteriola eferente, ¿cómo se llama? Aumento la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay sustancias que son producidas normalmente por el cuerpo, sobre todo en circunstancias de hipovolemia o de hipotensión porque regulan la tasa de filtrado glomerular y la mantienen dentro de lo normal en un estado de hipovolemia. Y ahí, por ejemplo, tenemos a las prostaglandinas vasodilatadoras, como son la E1, la I2 y la E2, las cuales lo que hacen es vasodilatar la arteriola aferente, ¿no? Y con eso aumentan el flujo sanguíneo renal, pero también de esa forma aumentan la tasa de filtrado glomerular. Cuando, por ejemplo, son muy importantes las prostaglandinas, cuando, por ejemplo, nosotros estamos en un contexto de una hipovolemia, o de una falta de agua, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos una hipovolemia o una hipotensión, ustedes saben que el primero que se prende las alarmas es el simpático, ¿cierto? Mediante la adrenalina, la noradrenalina, y estas provocan ambas vasoconstricción de la arteriola aferente y eferente, pero sobre todo predominio de la aferente. Entonces, la vasoconstricción que produce una disminución de flujo sanguíneo renal bastante marcado a costa de redistribuir la sangre hacia órganos más importantes como el cerebro y además de bajar la tasa de filtrado glomerular. Entonces, si yo mantuviera mucho tiempo prolongada la vasoconstricción mediada por el sistema nervioso simpático, pues el riñón rápidamente se dañaría ante un estado de hipovolemia. Entonces, quien le pone el freno ante esa vasoconstricción es las prostaglandinas. Las prostaglandinas se contraponen a través de la vasodilatación de la arteriola aferente y de esa forma no disminuye tanto el flujo sanguíneo renal simpático. Pero, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, tengo un estado de hipovolemia, como una diarrea profusa? Por ejemplo, el simpático está a flor de piel haciendo su vasoconstricción a nivel de todas las nefronas, y resulta que yo le decido dar un AINE al paciente. Si yo le doy un AINE, yo sé que los AINES o los inhibidores de la ciclooxigenasa van a inhibir la producción de las prostaglandinas locales. Eso quiere decir que yo le voy a quitar a mi paciente este mecanismo que lo que hace es mantener la tasa de filtrado dentro de lo normal. Entonces, por lo tanto, en un estado de hipovolemia no se debe de utilizar AINES porque aumenta la nefrotoxicidad por hipoperfusión del riñón. De la misma forma va a pasar con la angiotensina 2. Ustedes saben que
cuando yo tengo lo mismo otra vez el estado de hipovolemia, la vasoconstricción de la arteriola aferente y eferente, ¿no? A predominio de la aferente por parte del simpático, aparte de ser frenado por las prostaglandinas, se ve un poquito más potenciado en el eferente por la angiotensina 2, que también se activa ante la hipovolemia. Entonces, ¿y por qué lo hace? Porque el aumento de la resistencia de la arteriola aferente aumenta la tasa de filtrado glomerular. Entonces, si yo mantuviera el simpático permanentemente activado durante el estado de la hipovolemia, rápidamente la tasa de filtrado caería. Para que el riñón intente mantener la tasa normal, entonces la angiotensina 2 vasoconstriñe más la eferente y vasodilata con las prostaglandinas la aferente para que la tasa de filtrado se mantenga un poco más alta y no se lesione tanto. Entonces, si yo, por ejemplo, en un estado de hipovolemia le doy a mi paciente un ARA2 o un YECA, entonces lo que estoy haciendo es le estoy quitando a este segundo mecanismo que mantiene la tasa de filtrado glomerular normal y por lo tanto va a caer la tasa de filtrado más cuando yo utilice un ARA2 o un YECA en estas circunstancias. Y los inhibidores de la calcineurina, como son el tacrolimus y la ciclosporina, hacen lo mismo, solo que a nivel de las mismas arteriolas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿en quiénes tenemos sobre todo este riesgo? Pues en toda circunstancia que incluye una hipovolemia efectiva o verdadera, que es un sangrado, diarrea, vómitos, síndrome nefrótico, no severo, cirrosis, ¿no? Donde hay una hipovolemia bastante marcada, un deterioro renal habitualmente reversible, porque habitualmente después de la mejora de la volemia por parte de la persona, tiende a mejorar la hemodinámica del riñón y por lo tanto rápidamente retorna a la función renal que debería de tener. Entonces, la nefrotoxicidad hemodinámica por AINES es muy conocida. Esta generalmente aparece en los 3 a 7 días del uso del AINE, que es más o menos el tiempo que alcanza el pico máximo a nivel renal, la inhibición de las prostaglandinas. Y estos que ustedes ven son los factores de riesgo que aumentan que yo pueda hacer una nefrotoxicidad por AINES. Por eso, cuando yo doy un AINE o cuando consumo un AINE, siempre tengo que estar pendiente que no debo tener signos de hipovolemia efectiva o algún factor que incluya estos, porque si no, la probabilidad de la elevación de la creatinina por el uso del AINE va a ser cada vez mayor. Lo mismo en el caso de la hemodinámica por YECA o por ARA2, ¿no? Es normal que pueda bajar un poco, que subir un poquito la creatinina después del YECA o ARA2, pero el grado dependerá de qué tanta significancia hemodinámica hay a nivel del glomérulo en bajar o, perdón, en aumentar estos YECA o ARA2. Hasta hace más o menos unos 10 años era más frecuente el uso, no, hace 20 años era muy frecuente el uso de los analgésicos antiinflamatorios y aquí están los mismos AINES, ¿no? Pero ojo que hemos visto una forma en la que los AINES son nefrotóxicos, que es la hemodinámica, pero vamos a hablar ahora otra, que es la nefropatía asociada a analgésicos, que incluye no solamente los AINES, sino incluyen a medicamentos como opiáceos, como el tramadol, o inclusive como el mismo paracetamol. Pero este tipo de nefropatía se asocia generalmente a un uso crónico, no controlado, no mesurado. Por eso era muy frecuente, era típico de los pacientes que usan antiinflamatorios o analgésicos de manera crónica permanente. Por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoide, artrosis, ¿no? Los abuelitos, que utilizan mucho este por si acaso su meloxicam, ¿no? Y que para nuestra desgracia estos medicamentos pues son dados a veces sin ningún tipo de receta médica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los analgésicos, miren acá hay un poco del cuadro que producen, como la fenacetina, que es uno de los que más antes se utilizaba, se convertía en un metabolito que era el acetaminofén y a veces otros metabolitos intermediarios que tienen la particularidad que se tienen que acumular a nivel de la papila renal, en la médula renal, pero sobre todo en la parte más cúspide, específicamente cercana a la papila renal, y que luego esto se metabolizaba en otro que era la N-acetilbenzoquiniamina, que conjuntamente, sobre todo cuando a veces venían con salicilato o con aspirina, producían una disminución de prostaglandinas, pero también producían una depresión de glutatio. Entonces, el glutatión es un poco al que regula a este metabolito que tiende a aumentar el estrés oxidativo. Entonces, por lo tanto, yo tengo que en la médula renal se acumulan un poco de peróxidos de lípidos y estrés oxidativo que provocan adilación de las proteínas tisulares,
lo que genera a la larga pues esclerosis de los vasos rectos y por lo tanto necrosis por hipoperfusión, necrosis papilar porque justamente es la necrosis de la médula, la parte más profunda, pero también este estrés oxidativo llama mucho a la inflamación de manera crónica porque activa la inmunidad innata. Entonces provoca algo típico que es la nefritis crónica intersticial, túbulo intersticial crónica y por lo tanto fibrosis intersticial, es decir, entre las nefronas se van acumulando mucho tejido linfoide, pero también con fibrosis que va reduciendo el número de nefronas que hace que inclusive el tamaño del riñón disminuya. Y esto lo típico que produce es como una especie de cicatriz. Por ejemplo, miren acá ustedes ven un tamaño, el tamaño de los riñoncitos más o menos como se ve en la tomografía y conforme van apareciendo los cambios por analgesia, ustedes ven que se forman como lobulaciones porque se va perdiendo parénquima renal. Entonces, ¿qué pasa como producto de eso? La creatinina va subiendo poco a poco lo que se conoce como enfermedad renal crónica. Entonces, esta enfermedad renal crónica producida por los analgésicos se llama nefropatía crónica por analgésicos. Y es muy típico de los pacientes que utilizan antiinflamatorios o analgésicos no antiinflamatorios de manera crónica. O sea, estamos hablando de más de 30, de 3 meses de uso continuo sin descanso, ¿no? También hay otros tipos de nefrotoxicidad, hemos dicho la lesión tubular es otro de ellos. Esta lesión tubular es dependiente de dosis, generalmente provoca metabolitos a veces que provocan alteraciones mitocondriales, provoca transportes radicales libres, provoca necrosis tubular aguda. Y aquí tenemos a los aminoglicosidos, la fisfamida, la ciclosporina, el ácido solendrónico, los radiocontrastes, ¿no? Otro tipo de forma de daño, por ejemplo, tenemos la nefritis tubulointersticial. Como les dije, esta es una reacción de hipersensibilidad 4, ¿no? Mediada básicamente por linfocitos, producida porque un metabolito captado por la célula tubular, en este caso del medicamento, ¿no? No es reconocido por nuestra inmunidad y nosotros desarrollamos una pérdida de la tolerancia contra esta molécula y por lo tanto generamos una respuesta inflamatoria por hipersensibilidad. Entonces, lo típico de aquí es que como el metabolito se acumula o se metaboliza gracias a la célula tubular, la reacción inmunológica es básicamente donde la célula, lo de los túbulos. Por eso es que aquí no hay daño tanto glomerular, sino más bien daño intersticial. Y como se asocia mucho a hipersensibilidad, dicho sea de paso, esta hipersensibilidad en un principio, ustedes van a escuchar a los médicos más antiguos que hablan un poquito acerca de que la nefritis intersticial aguda se asocia mucho también a reacciones de tipo hipersensibilidad inmediata, como son, por ejemplo, las reacciones alérgicas, ¿no? Entonces acá lo clásico que buscaban en el paciente con nefritis intersticial era la triada clásica del rash, la eosinofilia y la eosinofiluria. ¿No? Pero desgraciadamente esa triada clásica del ATN, ¿no? Es muy rara, menos del 10%, ¿no? En realidad, la forma en la que se presenta usualmente más la nefritis tubulointersticial suele ser simplemente una elevación de creatinina asociada después del uso del medicamento. Y muchas veces la única forma de poder determinarlo es mediante la biopsia renal, ¿no? Pues aquí lo que hay antígenos exógenos procesados por la célula tubular que median una hipersensibilidad tipo 4, ya sea polifosfato TGL, o citotóxico, los cuales el primero lo que hace es llamar muchos patrones inflamatorios, llama quimioquinas, interleuquinas, que llaman más células que incluyen neutrófilos, macrófagos, linfocitos y sobre todo en el caso de los medicamentos, una de las células que más se ha visto que está comprometida es el eosinófilo. Tanto es así que cuando uno le hace una biopsia y encuentra una nefritis tubulointersticial por un medicamento, pues vas a encontrar estas células rojitas. No sé si pueden ver aquí, miren. Se ven unas células con unos citoplasmas completamente rojos, ¿verdad? No sé si pueden verlo, ¿ven? ¿Se ven, chicos? Muy Doctor. bien. Esas células pequeñitas que ustedes ven ahí son eosinófilos. Entonces, este es muy típico y característico del NTI post un medicamento. Esto es como una respuesta, repito, es como casi una respuesta alérgica a un medicamento, ¿no? Pero manifestada mediante riñón. Y por eso que también se podía ver las manifestaciones, o en algunos pacientes se podía ver estas manifestaciones sistémicas como son la fiebre, el rash y la eosinofilia. Pero como les repito, eso solo se ve en menos del 10% de los pacientes. Muchos de los pacientes con nefritis tubulointersticial
en la forma de presentación es la injuria renal aguda, es decir, la elevación súbita de la creatinina post uso del medicamento, ¿no? ¿Y por qué se debe? Porque estas reacciones van mediadas sobre todo en intersticio, en túbulo, aumentando la permeabilidad capilar, por lo que provocan mucho edema intersticial y además provocan infiltración de células, o sea, macrófagos, linfocitos y sobre todo eosinófilos, que cuando inclusive se llegan a interponer en célula epitelial de epitelial. No sé si pueden ver por acá, por ejemplo, miren, este es un túbulo, y no sé si pueden ver que entre célula tubular y célula tubular hay estas células bien azulitas que se han metido entre las células. Esas células que se han metido entre las células son linfocitos. A eso se le llama tubulitis, que es una inflamación del mismo túbulo y que esto, efectivamente, esto más el edema intersticial es lo que produce la elevación de la creatinina tan marcada, ¿no? Entonces, y ahí tenemos el plus de que al haber un montón de eosinófilos, pues a veces en el examen de orina uno puede encontrar eosinofiluria, puede encontrar leucocituria, puede encontrar proteinuria. Fíjese, esto es un caso típico, ¿no? Porque miren, pues ustedes podrían tener un paciente con leucocituria, ¿no? Nada más en injuria renal aguda y lo primero que podrían pensar es de repente, uy, doctor, es una ITU que tiene injuria renal aguda. ¿Y la ITU no es frecuente que provoque injuria renal aguda? Entonces, ven, uno inclusive podía darle antibióticos al paciente, inclusive pudiendo inclusive empeorar el cuadro, porque vamos a suponer que de repente está haciendo un ETI por un medicamento y tú le das otro medicamento que de repente al cual es hipersensible y aumentas más el NTI. Entonces, es por eso que es importante siempre tener todos los escenarios y preguntar mucho a la clínica del paciente para que no te confundas por un examen que una leucocituria tranquilamente podría hacerte pensar por una infección urinaria, ¿no? Puede provocar proteinuria, evidentemente también, ¿no? Etcétera. Entonces la NTI o la nefritis tubulointersticial aguda es particularmente común con la meticilina. Este es un antibiótico que antes se utilizaba, familia de la oxacilina, ya no se utiliza. Pero cuando se dejó de utilizar la meticilina, pues estas NTI comenzaron a bajar bastante en ¿cómo se llama? En incidencia. Pero idealmente en realidad uno puede desarrollar un NTI ante cualquier medicamento, ¿no? Porque es un poquito dependiente de la inmunidad de cada persona, ¿no? Entonces realmente una persona puede hacer NTI a cualquier medicamento, pero que digamos que los más reportados son los antibióticos. Y dentro de las drogas, que son las que producen el NTI, prácticamente el 70 al 75%, de los cuales el antibiótico es prácticamente el 30 al 50% de los casos, ¿no? Miren, acá están los antibióticos que están asociados o los medicamentos que están asociados a NTI, ¿no? Los AINES, las penicilinas y las cefalosporinas, la rifampicina. Por eso es que la rifampicina también se mide creatinina en la evaluación del paciente con terapia para tuberculosis, ¿no? Las sulfas, el trimetoprim sulfamethoxazol, que muchos se dan para las ITUS, ¿no? El cotrimoxazol, que le dicen. El ciprofloxacino que utilizamos mucho, los diuréticos, la furosemida, la cimetidina. Miren, el omeprazol que tanto utilizamos en la gastritis, el indanavir, la mesalamina, las drogas anticancerígenas pueden provocar NTI. Algunos de ellos son pues algunos reportes de casos que se han encontrado, pero digamos que por lejos una de las drogas que más suele producirlo, dicho sea de paso porque además son las drogas que más suelen producir reacciones alérgicas, son las penicilinas, ¿no? Luego viene la nefropatía por cristales. O sea, ya imagínense, yo tomo una droga, esta droga sí la tolero, no hago una reacción hemodinámica, no hago una reacción directa tubular, tampoco hago una reacción de NTI, o sea, una alergia. Pero resulta que comienzo a tomar un medicamento que si está en mucha concentración tiende a cristalizarse y por lo tanto a producir cristales que pueden obstruir los túbulos o lesionar directamente la célula tubular. Y esto puede ser el ciprofloxacino, las sulfonamidas, el aciclovir, ganciclovir, foscarnet, indanavir, metotrexato. Entonces, imagínense cuántas drogas que comparten inclusive otros tipos de forma de nefrotoxicidad. Dentro de este tipo tenemos al aciclovir, uno de los más conocidos, el antibiótico de sulfas, el etilenglicol y las megadosis de vitamina C. Fíjense, eso es importante. La vitamina C en dosis exageradas son nefrotóxicas porque provocan nefropatía por depósito de cristales, ¿no? El metotrexato, los inhibidores de la proteasa, que son básicamente medicamentos utilizados para el uso del targa, ¿no? Así como el ciprofloxacino, los purgantes de fosfato sódico también se han asociado a lesión por cristales, ¿no? Treantereno y sulfas, ¿no?
¿Qué es lo que pasa? Miren, primero, toda nefropatía por cristales de medicamentos tiene que ver algo que se llama la supersaturación, que es que el medicamento se encuentra en una concentración a nivel del líquido tubular mucho más alta a la de su solubilidad, es decir, a la de la cual yo lo encuentro disuelto en la orina y por lo tanto no tiende a sedimentarse. Entonces, ¿qué resulta? Que hay condiciones que aumentan la supersaturación, por ejemplo, el bajo consumo de agua, el excesivo consumo de sodio, lo que tiende a formar la mala cristalización, la disminución de citrato en la orina, la proteína transgorfa, la hipomagnesemia, ¿no? Las injurias endoteliales por bacterias pueden producir a veces supersaturación y esto provocar estos cristales que son intratubulares y que luego el túbulo, fíjense, el túbulo que intenta rescatar, que hacer que no obstruya su luz y seguir con sus funciones, puede fagocitarlo. Y al intentar fagocitarlo, estos cristales son engullidos por las enzimas lisosomales, pero resulta que adentro las enzimas lisosomales son incompetentes de degradar estos cristales y por lo tanto rompen estas enzimas lisosomales y las enzimas que estaban adentro de este lisosoma más bien se dispersan en el citosol, destruyendo la misma célula, provocando especies reactivas de oxígeno, necroptosis y además activación de la inmunidad innata, porque al morirse esta célula tubular, libera una serie de moléculas que normalmente deben estar solo dentro de la célula y que estimulan a la inmunidad innata, en específico la célula dendrítica del riñón, y esto genera pues llamar a mayor inflamación. Entonces, es porque se entiende entonces que en las nefropatías agudas por cristales no solamente hay lesión tubular con obstrucción por cristales, sino también hay mucho infiltrado inflamatorio, justamente mediado por este tipo de lesión nefrotóxica. Entonces, miren, tenemos acá varios cristales, cristales de sulfonamidas, cristales de orina por atazanavir, ¿no? Cristales por ciprofloxacino, fíjense, son varios los que podemos llegar a tener. Otro elemento de nefrotoxicidad es la rabdomiólisis, y aquí más, no es nefrotoxicidad como tal por un medicamento, porque en realidad esto es más una nefrotoxicidad mediada por una sustancia. Hola, hijita, hola, mi amor. Entonces, eh, estos componentes o metabolitos son producidos normalmente por el cuerpo y son nefrotóxicos, ¿no? Ahí tenemos a la mioglobina, la hemoglobina, etcétera, ¿no? Tenemos factores de riesgo para la nefrotoxicidad por rhabdomiólisis, el uso de AINES, el uso conjunto de otros fármacos, el menor tiempo de posible, ¿no? La menor dosis eficaz. Los AINES, ya no voy a detenerme a hablar mucho acerca de esto, porque en realidad ya hemos dicho múltiples formas en las cuales pueden los AINES llegar a ser nefrotóxicos. Por eso, una de las cosas que nosotros a veces yo le digo mucho a la consulta a los pacientes, ya la próxima semana en que volvamos a la presencialidad por fin, al grupo que le toque conmigo, vamos a hacer consultorio 2 veces a la semana y van a ver que muchas de las cosas que yo siempre digo a los pacientes es que hay que tratar de evitar los AINES si no son necesarios, no son estrictamente necesarios y se pueden tratar de reemplazarse por un paracetamol mucho mejor porque aumenta mucho la nefrotoxicidad y nuestros pacientes, que suelen ser pacientes adultos mayores, usan mucho la polifarmacia, o sea, ya están usando un YECA, un ARA2, un diurético porque tienen falla cardíaca, falla renal crónica. Entonces ya tienen muchos factores de riesgo que aumentarle el AINE, pues solamente estoy logrando efectivizar sí o sí la nefrotoxicidad en ese paciente. Igual el YECA, ¿no? El YECA hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando tenemos una tasa de filtrado glomerular muy disminuido, sobre todo menos de 20, y además no en el contexto de hemodinámicamente inefectivo. Dentro de los antibióticos, como hemos visto, pueden producir nefritis tubulointersticial aguda, ¿no? Como son el caso de las penicilinas, o toxicidad directa o cristalización, ¿no? Toxicidad directa es cuando los medicamentos dañan directamente sin formar cristales al túbulo. Por ejemplo, ese es el caso de los aminoglicosidos, que es el más conocido, ¿no? Amicacina, gentamicina, que utilizan mucho en la práctica ambulatoria los médicos de la atención primaria para tratar itus, ¿no? Y siempre digo, pero ¿por qué le das aminoglicosidos a un adulto mayor de ampollas de aminoglicosio? A veces ni siquiera le das a una dosis correcta, le das una infradosis o le das una superdosis, habiendo otras opciones como ciprofloxacino, como cefalsolina, y que son tranquilamente muy sensibles a las E. colis que reciben. Entonces,
¿Por qué dar una droga que tiene ampliamente riesgo de nefrotoxicidad? Y encima le doy a un abuelo de más de 60 años con hipovolemia, que toma yecas, no le pregunto qué es lo que toma, está deshidratado, no consume mucha agua. Entonces aumentamos mucho, nos hacemos harakiri nosotros mismos, dándole drogas potencialmente nefrotóxicas al paciente, ¿no? Otras drogas, por ejemplo, el litio, ¿no? El litio provoca fibrosis intersticial, provoca atrofia tubular. Esta ya no se utiliza mucho, pero felizmente se utilizaba antes en los trastornos bipolares. El aciclovir también provocaba cristales, como hemos dicho. Entonces, para eso, habitualmente, ¿cómo prevenimos? Evitando la supersaturación. ¿Y cómo creen que inhibimos la supersaturación? Tomando un montón de agua. Si yo le digo al paciente, toma un montón de agua, 2 litros al día, sobre todo si estás tomando estos medicamentos, toma 2,5 litros, entonces me aseguro de que el flujo urinario sea tan alto que la orina está diluida y por lo tanto se inhibe la supersaturación y de esa forma evito lo que es la formación del cálculo o mejor dicho, mejor del cristal, ¿no? Otra forma de nefrotoxicidad es la que está mediada por los contrastes, ¿no? Y aquí están lo que son los radiocontrastes, muy conocidos y bastante temidos por la práctica diaria, ¿no? A veces decimos, no, no le den contraste porque va a ser dañino para el riñón. Fíjese, en realidad, hoy por hoy yo diría que la nefrotoxicidad por contraste se está poniendo mucho en duda porque se cree que realmente lo que provoca la nefrotoxicidad no es el mismo contraste, sino son las condiciones en las cuales se hace el contraste y las comorbilidades del mismo paciente. Pero hasta la actualidad todavía no se ha desterrado el término de injuria renal aguda por contraste. Así que lo vamos a seguir enseñando, al menos hasta que haya alguna evidencia fehaciente de que realmente no exista como tal una nefrotoxicidad por contraste, pero digamos que hasta el momento sí lo hay, así que sí se enseña de que al menos por experimentos se sabe que en el riñón los contrastes provocan una vasoconstricción de las arteriolas aferentes, pero también provoca una toxicidad directa tubular. Entonces, es por eso que se cree que cuando uno produce o cuando uno toma un contraste y sobre todo tiene hipovolemia efectiva, usa un AINE o tiene enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado de menos de 30, el riesgo de hacer esta nefrotoxicidad es alta y que daña aparentemente el riñón y que es muy característico después de las 48, 72 horas post contraste, yo tengo una elevación de más de 0,5 miligramos por decilitro de la creatinina. ¿No? Entonces es por eso que solemos nosotros pedir que cuando a una persona le hacen contraste y eso tiene muchos factores de riesgo para nefropatía por contraste, pues le pidan una creatinina 72 horas post contraste. Ahora, ¿cómo puedo evitar yo que puedan aparecer? Primero, uno usar el mínimo contraste disponible. En realidad la tomografía es lo menos nefrotóxico posible porque la nefrotoxicidad por la contraste por la tomografía es muy poquito lo que se utiliza, ¿no? Se utiliza 30 cc, 20 cc, mientras que otro es el cantar de, por ejemplo, otros procedimientos que se usa contraste, como por ejemplo el cateterismo cardíaco, ¿no? Ustedes ya han pasado por cardio, han visto los cateterismos, ¿no? Cómo se pintan las arterias coronarias, todo eso. Entonces, la cantidad de contraste que se utiliza es mucho mayor. Se puede utilizar 2, 3, 4 frascos. Entonces, estos, esta cantidad de contraste es bastante. Entonces, es por eso que estos procedimientos suelen ser más riesgosos de nefrotoxicidad que la misma tomografía con contraste, ¿no? Doctor, ¿tiene alguna utilidad usar la N-acetilcisteína que a veces han escuchado de repente de los médicos que le dan, otros le dan simvastatina? Otros le dan vitamina C, otros le quieren dar hasta warfarina, ¿qué más he visto? Uy, un montón de cosas, ¿no? Que han visto que dicen que puede producir un bloqueo del contraste en el riñón y protegerlo. Nada, chicos. Lo que se tiene que hacer para la profilaxis de cuando uno tiene un alto riesgo de nefrotoxicidad, pero tienes que hacerlo porque, por ejemplo, ha tenido un infarto y tienes que hacerlo, obviamente, el cateterismo, este, pues ahí lo que hay que hacer es la hidratación. Eso es lo que hay que hacer. Es la única medida profiláctica que mediante ensayos clínicos aleatorizados randomizados se ha visto que tiene efecto, que es el uso de la hidratación con cloruro de sodio. Entonces, el uso de la hidratación con cloruro de sodio a 1 cc por kilo por hora, 12 horas antes y 12 horas después del contraste, es lo que se utiliza para disminuir el riesgo de nefrotoxicidad. Entonces, a veces nosotros a los nefrólogos nos llaman en el hospital, ¿no? Doctor, vamos a hacer este tal contraste y nuestra creatinina ya está en 2.
este paciente tiene enfermedad renal crónica estadio 4 y no queremos mandarlo a diálisis. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hagámosle nefroprotección. Y la nefroprotección es simple y llana hidratación. Un cc por kilo por hora de cloruro de sodio al 0,9%, 12 horas antes y 12 horas después del estudio con contraste, ¿no? Y finalmente la nefropatía mediada por plantas medicinales. Aquí hay varios y es que están el rubarbo, las plantas chinas, sobre todo las que tienen la Aristochilia fungia, ¿no? Que tienen a son los tés los tés verde de los chinos, ¿no? Que pueden producir algún efecto, sobre todo en nefritis intersticial crónica, ¿no? Muy bien. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Doctor, Algo. disculpe, tengo una pregunta. En el caso, por ejemplo, de la resonancia magnética, tengo entendido que la reacción que puede pasar es la fibrosis de la cápsula renal por gadolinio. ¿Una forma de prevenir o que pase es muy raro? Ya, eso se llama la fibrosis intersticial nefrogénica. Y en realidad el galodinio, más que ser nefrotóxico, no es que es nefrotóxico, sino que, digamos, el daño renal por galodinio es muy mínimo o casi nulo, pero lo que sí puede provocar es que el galodinio se retenga, porque el galodinio se elimina por el riñón. Entonces, cuando uno tiene una tasa de filtrado glomerular disminuido, el galodinio se depura menos y se mantiene más días en sangre, pero el galodinio tiende a depositarse en músculo y en piel. Entonces, a veces hay personas que desarrollan una respuesta inflamatoria profibrótica contra el galodinio que se ha mantenido en el cuerpo y provoca eso que se llama la fibrosis intersticial nefrogénica, en la cual hay esta retracción de músculo, pérdida de masa muscular, retracción de la piel, ¿no? En otros órganos también se puede acumular esta fibrosis, etcétera. Pero número uno son casos muy raros, muy, muy raros, son solo reportes de casos. Y número tres, en realidad, hoy por hoy existen otras formas de mediar o de estudio de contraste en resonancia magnética, y aunque se requiere el galodinio para el contraste, igual no es que todos van a hacer ese riesgo, ¿no? Sobre todo lo tienen los pacientes en diálisis, ¿no? Los pacientes en diálisis son los que tienen mayor riesgo, pero inclusive en ellos se puede hacer porque, como les repito, son reportes de casos muy, muy raros, no son frecuentes, ¿ya? Y en todo caso se tiene que valorar riesgo-beneficio. Ahora hay galodinios que se utilizan que tienen menor capacidad de depuración por el riñón y que por lo tanto tienen menor riesgo de fibrosis intersticial nefrogénica. Pero vamos a hacer, doctor, por ejemplo, tengo un paciente en diálisis que le quieren hacer un estudio con contraste, sí o sí, es muy urgente. Ok, no tengo de otra, doctor. ¿Qué puedo hacer? Miren, las guías dicen de que para reducir el riesgo, lo único que se puede hacer en esos casos, y ojo, reducir el riesgo es hacer diálisis después del estudio con contraste de un galodinio, unas 5 a 6 sesiones seguidas, ¿no? Pero en muy pocos lugares se hace eso, porque en realidad, como les dije, uno, los casos son muy raros, y dos, muy pocas veces se utiliza el contraste con galodinio en personas en hemodiálisis, ¿no? Cuando se utiliza, generalmente en el hospital, por ejemplo, no se hace, porque lo que sí se hace es una o dos sesiones post galodinio, eso sí lo hacemos, y hasta ahora no tenemos ni un solo reporte de fibrosis intersticial nefrogénica, ¿no? Para que vean lo raro que es, o sea, hablo de un cuadro muy, muy raro, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien. Vamos a pasar entonces al segundo tema, que es síndrome nefrótico, ¿ya? A ver un momentito.
Muy bien, chicos, vamos a continuar. Disculpen la demora, sino que estoy con mi pequeñita. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de síndrome nefrótico. Nos vamos a enfocar más en las manifestaciones clínicas y en la fisiopatología, para que entendamos un poquito mejor qué pasa en el paciente con síndrome nefrótico y para que a la hora que vayamos a evaluar a nuestros pacientes, que ya a partir de la próxima semana van a ser presencial, este, sepan por qué lo van a encontrar y qué cosa van a buscar, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. El síndrome nefrótico, para empezar, el síndrome nefrótico se caracteriza por una excreción de proteínas muy elevadas en un rango que se conoce como rango nefrótico, que es más de 3.500 miligramos en 24 horas, es decir, en un día y además hipoalbuminemia de menos de 3,5 gramos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el paciente con síndrome nefrótico tiene dos características que no pueden estar ausentes, que son la proteinuria en rango nefrótico, es decir, de más de 3,5 gramos al día, y la hipoalbuminemia, es decir, la de 3,5 gramos al día de hipoalbúmina. ¿Por qué? Porque el síndrome nefrótico es un conjunto de manifestaciones clínicas y de consecuencias que se caracterizan fundamentalmente por el hecho de la hipoalbuminemia, es decir, la hipoalbuminemia es la que desencadena los eventos que se dan en el síndrome nefrótico. Entonces, sin la hipoalbuminemia y sin la proteinuria en rango nefrótico, yo no me puedo aventurar a decir que un paciente tiene síndrome nefrótico. Entonces, que al paciente con síndrome nefrótico se suele asociar edemas, dislipidemia, lipiduria, mayor riesgo de trombosis, etcétera, cierto, pero estas dos características son inexorables, no pueden dejar de faltar, no pueden dejar de estar en el paciente para yo catalogarlo como tal. Las causas de síndrome nefrótico son muy amplias, miren ustedes, desde enfermedades primarias, ¿no? Perdón. Aló, aún estoy en clase, ¿qué pasó? Sí, sí, ya estoy dando la clase y Ariadna se ha salido un ratito con tu mamá y con Dianita para comprar algo, para distraerla porque estaba acá. ¿Ya? Ya listo, ya listo. Entonces, existen varias formas varias enfermedades que pueden generar este síndrome nefrótico. eh, Muy bien, entonces como les decía, existen varias enfermedades que pueden producir síndrome nefrótico, ¿no? Nefropatía membranosa, enfermedad de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria, amiloidosis, nefropatía diabética, ¿no? Enfermedades proliferativas, ¿no? Inclusive, miren, hay enfermedades que pueden producir los dos, tanto síndrome nefrótico como nefrítico. Pero fundamentalmente no hay algunas enfermedades que tienden a presenciar más como síndrome nefrótico que más como síndrome nefrítico y ahora vamos a entender por qué. Bien, entonces miren, lo que pasa en el síndrome nefrótico es que hay una pérdida de las funciones de la membrana, perdón, de la barrera glomerular. Ustedes saben que la barrera glomerular tiene ¿cuántos elementos? Cinco, ¿no? El primer elemento es el glucocálix, le sigue el endotelio, le sigue la membrana basal glomerular, le sigue lo que es el podocito y finalmente el diafragma podocitario. Entonces, de esos elementos, el diafragma podocitario, el glucocálix y la lámina rara interna de la membrana basal glomerular son los que tienen la carga negativa de la barrera glomerular. Y la razón de su carga negativa es porque al encontrar otra molécula que es negativa, lo repelen y por lo tanto evitan la salida de dentro del capilar. Pero si por alguna razón yo tengo la pérdida de alguna de estas estructuras o la alteración electronegativa de estas estructuras, ¿no? Entonces voy a tener una pérdida masiva de proteínas. ¿Por qué? Porque la barrera no solamente impide la salida de proteínas por el tamaño, porque en realidad, fíjense, por el tamaño, la albúmina podría salir tranquilamente. Básicamente, la razón por la que la albúmina no sale de la barrera de filtrado glomerular no es por el tamaño, es por la carga negativa. Entonces, la permanencia de la negatividad de la barrera glomerular es la que permite que las proteínas no se escapen. Cualquier estructura que altera de manera significativa la negatividad de la barrera es la que evita, que es la que hace que finalmente se pierdan estas proteínas en grandes cantidades.
Entonces, lo que sucede en el síndrome nefrótico es que independientemente de la causa, hay una pérdida masiva de proteínas hacia el espacio de Bowman y el espacio de Bowman pasa finalmente al interior de la luz tubular y en el interior de la luz tubular las proteínas masivas en exceso generan tanto señales vasoactivas proinflamatorias en la célula tubular como también señales apoptóticas. ¿Por qué? Porque las proteínas, cuando se escapan por la cápsula de Bowman, normalmente, si es una muy pequeña cantidad, las células tubulares están preparadas para reabsorberlas mediante la endocitosis, ¿no? Y así tratar de evitar que se pierdan más masivamente las proteínas. Sin embargo, tiene un tope. Y además, cuando hay demasiada cantidad de proteinuria, la célula tubular entra más bien en señales apoptóticas y por lo tanto de muerte celular. Y también de producción de patrones proinflamatorios como la endotelina 1, la proteína quimioatrayente de monocitos o el factor de crecimiento tumoral beta, y que provoca finalmente la infiltración de leucocitos y macrófagos, la producción de moléculas como son el factor fibroblástico beta, factor de crecimiento tumoral beta, el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que lo que hacen es producir o aumentar la población de fibroblastos y de miofibroblastos que finalmente a la larga provocan más fibrosis intersticial, por lo tanto pérdida de nefronas y por tanto enfermedad renal crónica. Por lo tanto, esto se deriva en una cosa muy importante, la proteinuria, chicos, independientemente de qué lo ha causado, si ha sido lupus, vasculitis, diabética, lo que quieran, independientemente de la causa, la proteinuria va a generar daño al riñón. Por eso es importante evaluar la proteinuria y darle tratamiento a la causa de la proteinuria, porque si no, la sola proteinuria, independientemente de la enfermedad, vamos a olvidar que tenga lupus, por ejemplo, que de por sí va a dañar el riñón por sí solo, ¿no? La proteinuria por sí sola va a dañar también el riñón. Entonces, por eso la proteinuria es un factor de riesgo importante para enfermedad renal crónica. Pero bueno, eso es lo que hace la proteinuria a nivel de la nefrona. ¿Y qué hace la proteinuria a nivel sistémico? Primero que nada, la hipoalbuminemia, los edemas, la dislipidemia, la hipercoagulabilidad y la susceptibilidad a infecciones. Vamos ahora por la hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia del paciente con síndrome nefrótico es multifactorial. Si bien es cierto, la principal causa es básicamente la pérdida a través de las nefronas por la barrera de glomerular totalmente alterada, también es cierto que el paciente con síndrome nefrótico sufre de malnutrición porque hay un edema de la mucosa intestinal y por lo tanto no quiere comer, no hay apetito, hay dispepsia, ¿no? Hay una producción muy baja de albúmina, se reducen los niveles de presión oncótica, ¿no? Lo que hace que haya una adecuada síntesis de albúmina. Y además hay un aumento de las pérdidas gastrointestinales por la mucosa intestinal edematizada. Y además hay un incremento del catabolismo de la misma albúmina, de que por sí de la poca que tengo hay un incremento del catabolismo, ¿no? Entonces todo esto lleva más hipoalbuminemia. Y la hipoalbuminemia tiene consecuencias. A nivel medicamentoso, pues hay que recordar que la albúmina es el carrito que lleva los medicamentos, de la mayoría de los medicamentos. Entonces hay que recordar que un paciente con síndrome nefrótico tiene que tener mucho cuidado con los efectos adversos, porque los efectos adversos en la hipoalbuminemia pueden aumentar significativamente porque al no estar el carrito significa que mayor porcentaje de fármaco libre a expensas de hacer su efecto, este, hacer efectos sobre el riñón. Pero tiene otras sobre el punto objetivo, ¿no? Y por lo tanto los efectos adversos. Otro punto es que la albúmina es el carrito para otras cosas, por ejemplo, vitaminas, metabolitos hormonales, las mismas hormonas, iones como el hierro, el cobre y el zinc. Entonces, cuando uno pierde albúmina, no solamente pierde la albúmina, sino lo que estaba llevando ese carrito. Entonces, por eso es que también es muy frecuente las deficiencias vitamínicas y de oligoelementos, pero sobre todo también las alteraciones hormonales, ¿no? Por eso es que a ese paciente con síndrome nefrótico sufre de disminución de la libido, ¿no? Este, enfermedades tiroideas, etcétera, ¿no? Bien, el edema. Miren, en el caso del edema, el edema ha sido un punto de debate
durante mucho tiempo en el síndrome nefrótico, porque digamos, cuando tú hablas del edema, pues lo que estás acostumbrado a pensar es que la hipoalbuminemia provoca disminución de presión oncótica. Esta disminución de presión oncótica hace que el agua vaya del intravascular al intersticial y esto provoca edema, pero a su vez esa fuga de agua intravascular intersticial genera una hipovolemia efectiva, que es lo que le decía que aparece en el síndrome nefrótico, que activa básicamente los tres mecanismos que ayudan a mantener la volemia, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la ADH y el sistema nervioso simpático. Y los tres, a nivel renal, se encargan de la mayor reabsorción de agua y sodio en el túbulo contorneado proximal, distal, colector y el asa de Henle. Entonces, todo eso lleva a una mayor retención de agua y sodio. Entonces, si de por sí yo tengo que se está moviendo del intravascular al intersticial, más agua se mueve del intravascular al intersticial y por lo tanto es por eso que es muy florido el edema que un paciente con síndrome nefrótico. Es muy frecuente que el paciente con síndrome nefrótico tenga edemas, porque justamente tiene muchos mecanismos mediante el cual se puede producir. Y eso se llama la teoría del underfill. Y se llama underfill porque hay un hipollenado del intravascular, ¿no? Entonces se llama underfill por eso. Sin embargo, resulta ser que en realidad, esto ya no lo voy a explicar mucho porque es un poquito más complejo de explicar, pero resulta que la misma hipoalbuminemia por sí sola no explica el porqué de la hipoalbuminemia porque para empezar, no suele ser tanta la fuga producto de la hipoalbuminemia, porque hay otros mecanismos compensadores que evitan la fuga por parte del intravascular. Y te dice, hola hijita bonita, ¿cómo estás? Entonces, entonces no suele ser tanta la fuga, ¿no? Es menos. Entonces, es por eso que en los pacientes con síndrome nefrótico se planteó que debería de haber otro tipo de mecanismo que haga que se formen los edemas. Y resulta que al evaluar las nefronas de los pacientes con síndrome nefrótico, nos dimos cuenta que había una mayor capacidad de retención de sodio y agua por parte de las mismas nefronas en el paciente con síndrome nefrótico. Y es que hay una resistencia a los péptidos natriuréticos atriales y también una mayor actividad por parte de las bombas y los canales que reabsorben el sodio. Entonces, en el paciente con síndrome nefrótico también se puede presentar una mayor retención primaria de sodio, por lo tanto, un mayor volumen plasmático, mayor fuerzas de Starling y mayor fuga de edema, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual se cree que esta teoría también se llama la teoría del overfill, porque aquí más bien, más que deberse a una hipovolemia efectiva, hay un exceso de agua retenida por producto de una mayor reabsorción. Ahora, si me preguntan, doctor, pero ¿y entonces cuál es el tipo de edema que más prevalece en el síndrome nefrótico? ¿El del overfill o del underfill? Evidentemente, el que más predomina es el underfill, pero hay que tener en cuenta que no todos los pacientes suelen ser por underfill si no tienen algo de overfill, lo que quiere decir que retienen mayor cantidad de sodio de manera primaria a nivel sus nefronas, ¿no? Quizás sea por eso que hay pacientes que responden muy bien a los diuréticos, sobre todo cuando son por overfill y no tanto cuando no son, cuando son del underfill, como vamos a ver en la próxima mesa redonda que vamos a hablar de los diuréticos. Y miren, estos son los edemas del síndrome nefrótico, ¿no? Bastante marcado, bastante florido, con un GODEC por tres cruces, edema palpebral, edema en zonas en zonas de Cleaves. En el niño provoca mucho el edema palpebral, y es por lo delgado que es la piel, la grasa entre la piel y el tarso ¿cómo se llama? En los párpados en el niño, ¿no? Otra alteración importante en el síndrome nefrótico es la dislipidemia. Y en la dislipidemia hay lo que es un aumento del colesterol total, un HDL que puede estar usualmente bajo, un metabolismo lipídico alterado, porque lo que tenemos es una inhibición de las enzimas que tienden a metabolizar el LDL y más bien un aumento de la acción de las enzimas que tienden a producir el LDL y sus intermediarios, que son el LDL, el VLDL y los triglicéridos. Entonces, y además tenemos un gran transporte de las proteínas que son parte de las lipoproteínas, o sea, de las ApoB, de las ApoA, ¿no? Apoproteína B100, apoproteína BE, ¿no? Todas ellas pueden, pueden estar. Entonces, lo que tenemos es una proteinura nefrótica que produce una presión oncótica disminuida. Dime, hijita, ¿qué pasó? Un ratito, ya papá va a terminar y yo voy contigo, ¿ya, mi amor? Un ratito, ya voy, hijita, ¿ya? Ya. Vamos a los juegos ahí. Entonces, lo que produce, no esta proteinuria nefrótica,
es una presión oncótica disminuida. No se sabe bien el mecanismo, cómo es que hace que en el hígado esto altere la actividad de las enzimas que aumentan la LDL y que más bien disminuyen el catabolismo del LDL. Pero lo cierto es que se sabe que hay enzimas disminuidas en actividad como la GP1-HBP, ¿no? Y la actividad aumentada de la AGNPT1. Es un poco difícil estas enzimas de aprender, no vale la pena que se los aprendas, pero lo cierto es que estas enzimas favorecen o mejor inhiben la activación de la lipoproteína lipasa ya periférica y a su vez también está inhibida la actividad de la lipoproteína lipasa hepática. Y estas dos lo que hacen es romper al LDL y agarrar el colesterol para que el hígado lo utilice. Entonces, por eso es que el LDL aumenta en su concentración. Y no conforme con ello, también aumentan las proteínas. El hígado comienza a sintetizar más proteínas que favorecen la síntesis del LDL, como son el ApoA, la ApoB, la ApoC, la ApoE, ¿no? Y más bien se ha visto que disminuye la actividad sintética del HL, que es el basurero, ¿no? El que recibe más bien el colesterol, ¿no? Entonces, por eso es que es muy frecuente que el paciente con síndrome nefrótico se produzca un aumento de LDL, VLDL y DL, y inclusive aumento de triglicéridos, ¿no? Otra gran característica del síndrome nefrótico es el aumento del perfil protrombótico y este es multifactorial, ¿no? Como pueden ver acá, la proteinuria produce pérdidas de factores de coagulación que son proteicos y que están en forma de siminógenos, que donde hay una mayor pérdida comparado al aumento de la síntesis. Entonces, por lo tanto, yo tengo una disminución de factores como el factor 9, el factor 10 y el factor 12, pero sobre todo, y aquí es muy importante, tengo una deficiencia de la antitrombina. Y la antitrombina 3 es una proteína contrarreguladora para la cascada de la coagulación que lo que, como dice su nombre, bloquea a la trombina. Entonces, como aquí hay mayor pérdida que la síntesis hepática por parte de la antitrombina, yo tengo una déficit de antitrombina. Y la hipoalbuminemia va a generar como compensación que el hígado intente sintetizar mayor cantidad de proteínas. Pero las proteínas que van a hacer mayor la síntesis comparado a la pérdida, para nuestra desgracia, son las proteínas que más bien aumentan el factor protrombótico, como son el factor 5, el factor 8, el fibrinógeno, el plasminógeno, el PAI-1 y el TPTA. Entonces, como aquí más bien el hígado sí es mayor la síntesis comparado a lo que pierde, por eso es que hay otro factor de riesgo para trombosis. Si a eso le agregamos que la depresión vascular por la hipovolemia efectiva produce hemoconcentración y por lo tanto viscosidad sanguínea, y aparte la hipercolesterolemia generada por el síndrome nefrótico aumenta la agregación plaquetaria, entonces tengo agregación plaquetaria aumentada, depresión de volumen, aumento de algunas proteínas protrombóticas y disminución de las proteínas antitrombóticas, el riesgo de trombosis es alto, sobre todo cuando la proteinuria es más de 10 gramos. Cuando la proteinuria es más de 10 gramos, el riesgo de trombosis es muy alta e inclusive nosotros indicamos lo que es una profilaxis anticoagulación, ¿no? Con enoxaparina o con heparina. ¿Y cuál es el riesgo? La trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Y algo muy particular es que provocan la trombosis de la vena renal. Nosotros hemos tenido hasta 3 casos de pacientes hospitalizados que han cursado con trombosis de la vena renal, producto de un síndrome nefrótico muy florido, ¿no? Buenas noches, hijita, buenas noches. Entonces, las etiologías pueden ser desde primarias a secundarias. Ustedes saben, lo puede producir una nefropatía membranosa, una enfermedad por cambios mínimos, pero también puede producirse por enfermedades secundarias como son lupus, ¿no? Lupus, por ejemplo, ahí es a la cabeza prácticamente las enfermedades que pueden producir síndrome nefrótico. Ahí, aquí lo que suele haber, fíjense, en el daño del síndrome nefrótico suele ser más daño o de la membrana o del podocito. Rara vez es solo del endotelio. Por eso cuando las inmunocomplejos, lo que decía en la teoría, cuando los inmunocomplejos o cuando la lesión inmune es más sobre el endotelio o por debajo del endotelio, la forma de presentación de nuestro paciente es más síndrome nefrítico y cuando está por arriba, suele ser más bien el síndrome nefrótico. Los cambios pueden ser varios, ¿no? Acumulación de líquido, ¿no?
edema generalizado, disminución de inmunoglobulina, disminución de complemento, por eso es que hay riesgo de infecciones, ¿no? Y las causas pueden ser varias, ya lo hemos visto en la teoría de enfermedad membranosa, cambios mínimos, ¿no? Edema, mareos, proteinuria, inapetencia, colesterol. Fíjense, el edema no solo puede ser de la piel, sino también de la mucosa intestinal. Y por eso es que el paciente con síndrome nefrótico tiene dispepsia, no quiere comer, se llena de gases, y eso le llena a le produce más hipoalbuminemia, ¿no? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Hola, Todo claro. ¿no hay ninguna pregunta, muchachos? Muy bien, No, doctor. perfecto. Muy bien, chicos. Listo, muchas gracias y mil disculpas por mi hijita que no he escuchado, sino que está por acá. Muy bien, muchas gracias.